Muy, pero muy buenos días a todos mis amados hermanos en la común fe, en la gracia, en nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana damos comienzo al culto al Señor correspondiente al día 11 de abril del año del Señor, día para alabanza y gloria de nuestro Dios. Ante todo, presento mis excusas porque debido a algunos inconvenientes de orden técnico, hemos entrado un poquito tarde en la transmisión, pero damos gracias al Señor porque ya nos tiene aquí. Un saludo muy cordial a todos los hermanos que nos están sintonizando, a todos los hermanos que nos ven en directo a través de esta transmisión de Facebook Live, a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia en el sector de Robledo Kennedy en Medellín. Gracias por su fidelidad, gracias por estar siempre pendientes. Un saludo a mi querido hermano Mauricio Rodríguez, a toda su familia, la hermana Andrea, sus hijos, a Araceli, a David, a todos los hermanos que se van conectando poco a poco, la hermana Angelita, la hermana Crucecita, todos los hermanos que se van conectando. El Señor le bendiga también, gracias por sus saludos, gracias por su reporte de sintonía. Y también un saludo muy especial a los hermanos de la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva, comunidad cristiana Quichua en el sector de San Diego, aquí en Medellín. Hermanos muy amados, un saludo muy especial para todos ustedes, nuestros hermanos, allá la familia del hermano Pedro Bastidas, a todos los que nos sintonizan de la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva. Que la bendición del Señor sea hoy con todos ustedes. Bueno, ya habiendo pasado este saludo cotidiano, si estuviéramos presencialmente, sería lo primero del culto. Como habla el Señor de amarnos los unos a los otros, ¿no? Amémonos los unos a los otros, y cuando llegamos a la iglesia, eso es lo primero que manifestamos, el amor mutuo mediante nuestros saludos. Y aunque ahora por el distanciamiento social debemos estar como un poquito separaditos, pero el abracito también bien importante entre los hermanos, la manifestación del saludo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, ya habiendo pasado estos preliminares, vamos a dar comienzo a nuestro culto y les invito a que vayamos a la palabra de Dios, como es costumbre para nosotros en nuestra liturgia, en nuestro culto de cada domingo. Tenemos la lectura de la palabra de Dios. Queremos hoy comenzar con el Salmo 100. En este año estamos haciendo una lectura consecutiva de los Salmos y luego los Proverbios. Hoy nos corresponde el Salmo 100. Les invito allí en sus casitas que estén ubicando el Salmo 100 y vamos a leer la palabra del Señor. Yo aquí por la transmisión no me puedo poner en pie, debiera ponerme en pie, pero hoy he elegido estar un poco más cómodo, más sentado para poder dirigir bien el culto. Pero ustedes en casita, les ruego el favor, se van a poner en pie. Y hace algún tiempo tuvimos una linda costumbre de enviar fotos de la familia reunida en el culto. Hoy esperamos esas fotos, que al terminar el culto, la familia reunida o los hermanos que están solitos también se tomen su foto y nos la envíen por el Facebook o por el WhatsApp para compartirla con los hermanos de cómo estamos participando del culto al Señor. No podemos venir al culto al Señor que porque estamos en casa, estar en pijamas, estar como descuidados. No, Señor. Es el culto al Señor y debemos llevarlo con honor al Señor, como nos lo enseñó nuestro amado hermano diácono Mauricio en su enseñanza sobre el día del Señor,
el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Bueno, entonces ya teniendo teniendo la Sagrada Escritura, vamos a leer el salmo correspondiente para este día, el Salmo 100, Salmo de acción de gracias. Así dice el Espíritu Santo a su iglesia: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Amén. Y de esta manera oramos: Señor, esta mañana nos acercamos con certidumbre de fe en el nombre del Señor Jesucristo, nos acercamos al trono de la gracia. Venimos, oh Dios y Señor eterno, a aclamarte con toda nuestra alegría, con todo nuestro regocijo de haber sido redimidos. Nosotros que éramos enemigos de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora, en virtud de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos a su santo trono a rendirle culto de alabanza. Y en este culto de alabanza queremos adorarte con mucho gozo, con mucha alegría, porque el fruto del Espíritu Santo en nosotros es alegría. El fruto de nuestra redención es gran gozo. Por eso, Señor, hoy nos presentamos ante ti con gozo y traemos salmos, himnos y cánticos espirituales que expresan nuestro júbilo al Señor. Y reconocemos también que nuestro Señor es Dios y que no hay otro Dios. Que Él es nuestro Dios porque Él es nuestro creador, y no solamente nuestro hacedor, sino también nuestro redentor. Por eso Él es nuestro Dios, como dice Él, el primer mandamiento nos dice: yo soy Jehová tu Dios, el Señor que los sacó de la tierra de Egipto, en donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. Hoy reconocemos que tú eres nuestro único Dios y nos reunimos como pueblo tuyo, no solamente para adorarte, para exaltarte, para bendecirte y glorificarte, sino también para conocerte como el Dios bueno, como el Dios grande, como el Dios misericordioso, como el Dios justo y poderoso, que ha obrado amor y misericordia en nosotros. Hoy reconocemos los atributos de Dios: su santidad, su fidelidad, su aceidad, su gran poder. Hoy reconocemos los atributos de Dios y a través de ellos te adoramos, Señor. Y uno de esos grandes atributos es que nuestro Dios es el único Dios perdonador de pecados. Entonces, por ser perdonador de pecados, nosotros venimos reconociendo que ante su santidad nosotros no podemos más, no podemos menos que reconocer nuestra pecaminosidad. Y te pedimos, Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, porque son gravosos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras obras, porque son gravosos delante de ti. Pero tenemos una certidumbre, una confianza: Cristo murió por nuestros pecados. Él ya nos perdonó y hoy podemos vivir en la libertad de los hijos de Dios para traer culto de adoración y alabanza. Recibe, oh Señor, en este día tuyo, en el día del Señor, la adoración de tu iglesia bíblica Ríos de Gracia y de todos los hermanos que nos añadimos en este santo culto al Señor. A ti y solamente a ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Ahora les invito, hermanos, que como dice aquí el himno, el salmo, preséntense ante Él con
cánticos de júbilo. Versículo 4, en la parte B. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Den gracias, alaben su nombre. Bueno, vamos a alabar al gran Rey. Esa es la función de la iglesia. Para eso venimos al culto, para alabar al gran Rey. El himno 20 nos habla de cómo alabar al gran Rey y de las virtudes, de algunas de las virtudes de nuestro Rey para ser alabado y glorificado. Alabad al gran Rey. Aclamad con trompetas delante del Rey Jehová. Salmo 98, 6. Vamos a cantar con gozo. Alabad al gran Rey. Unidos todos en adoración al Señor. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Sí, Señor, eres todos, verá con fervor que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, y a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Oh amado Señor, tú eres digno de ser adorado y exaltado. Y nuestro gran Rey nos ha llamado para que seamos sus discípulos. Pero la palabra de Dios nos dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y nos trae la salvación, nuestra respuesta espiritual, gobernada por el Espíritu Santo, que ha venido a establecer el reino de Dios en nuestros corazones,
nos lleva a un compromiso serio. Y es un aspecto de nuestra adoración, expresarle al Señor nuestro compromiso, como respuesta única a la obra que Él ha realizado en nosotros, la obra de salvación. Por eso vamos a ir al himno 413. He decidido seguir a Cristo. Sí, hermanos, para algunas personas puede ser alguna contrariedad el que la decisión la tomé yo. En realidad ni somos decisionistas y sabemos teológicamente que es por la gracia del Señor y por la operación del Espíritu Santo. Pero esa operación del Espíritu Santo, de la obra salvífica de Cristo en la cruz, puesta en nosotros, imputada a nuestro favor, produce una decisión hermosa, una decisión santa, seguir a Cristo. Pero esa decisión no puede ser variable, esa decisión no puede ser como fluctuante. Nuestra decisión debe ser firme, porque así fue firme Cristo al ir a la cruz. Él fue firme para ir a la cruz, aunque sabía el dolor intenso, aunque sabía de la humillación que iba a sufrir en la cruz. Él fue firme y no fluctuó, pagó el precio por nuestros pecados. Y de igual manera, así como está anotado en el libro de la vida, el poderoso Espíritu Santo vino en el momento determinado, como lo dice la Escritura. En su debido momento, el Espíritu vino a ser tabernáculo en nosotros, nos dio la salvación y ha sido firme y no nos abandonará. Por esa razón, debemos tener un compromiso firme de seguir a Cristo. Entonces les invito, hermanos, a que cantemos al Señor el himno 413. He decidido seguir a Cristo. Vamos a cantarlo con certidumbre, hermanos. He decidido seguir a Cristo. Amén, Señor Jesús. Tú me has salvado y tú has prometido que aquellos que hemos sido salvados también seremos guardados y veremos la gloria de nuestro Señor y participaremos con en las glorias venideras de nuestro Señor. Pero está también nuestro compromiso. No que aportemos en algo a nuestra salvación o santificación, sino que la preciosa salvación produce en nosotros un intenso deseo de seguir a Cristo. Asístenos por el Espíritu Santo
para ser firmes en nuestra convicción de fe, de seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. Te lo suplicamos, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Y continuamos ahora con nuestra oración. Y hoy día vamos a orar por nuestra iglesia. Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Generalmente oramos mucho por otras iglesias. Pero hoy el Señor me ha guiado a tener una oración especial por nuestra Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Padre, delante de ti estamos reunidos en esta, si se pudiera llamar así, reunión, aunque la distancia nos separa, la unidad en el Espíritu nos liga y el fervor por celebrar el culto al Señor nos une con las ligaduras del Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pedimos que fortalezcas a tu Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Hemos disfrutado estos 2 meses y medio del culto presencial y ahora nos vemos en la necesidad de no realizar el culto presencial, en el impedimento de no realizar el culto presencial, lo cual es doloroso, porque ya han anunciado los gobernantes que son 3 dominicales que no vamos a poder estar reunidos. Por eso te suplicamos, Señor, ten misericordia de nosotros, y a pesar de la distancia te suplicamos, nos fortalezcas y nos mantengas en la unidad, que ninguno desfallezca, Señor, que produzcas nuevas fuerzas en cada uno. Los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas y volaremos como las águilas y seremos como toros jóvenes, como bravos búfalos llenos de fuerza del Espíritu Santo y unidos en el amor del Señor. Oramos para que pongas en nosotros el don del Espíritu Santo, de la perseverancia en el Señor. Oramos también, Señor, para que nos des perseverancia para pasar esta prueba y que al salir de la prueba estemos aprobados delante de ti. Oramos, Señor, para que en medio de esta difícil situación que algunos hermanos han enfermado, puede ser de COVID o no, dentro de ellos mi hijo Salomón, por quien oramos especialmente por esa afección gripal y esa afección del asma que ha tenido en esta semana. Oramos por salud y vigor en medio de la enfermedad. También oramos por nuestra hermana doña Hortensia en la comunidad quichua, que me han pedido muy especialmente el hermano Pedro, la hermana Lady Bastida Santa Cruz, que oremos por nuestra hermana Hortensia, la madre de la hermana Lady Santa Cruz, para que seas tú, Señor, trayendo sanidad. Los diagnósticos médicos son terribles, pero hay un diagnóstico celestial que es superior. Oramos para que tú, Señor, sostengas en salud y en vigor a doña Hortensia, y que en medio de la enfermedad tus hijos y tus siervos recibamos el vigor y recibamos la sanidad divina, y en medio de la debilidad tengamos fuerzas nuevas. Oramos también, Señor, por las finanzas favorables para los hermanos, porque algunos han sido seriamente afectados en sus finanzas. Por eso te suplicamos, Señor, ten misericordia de nuestros hermanos y provéeles abundantemente y sin medida con la generosidad tuya, porque confiamos en ti, que nuestro Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Que no nos preocupemos por lo que habemos de comer o de beber o dónde dormir, porque de eso se ocupan los gentiles, los incrédulos. Mas nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos las añadirá nuestro Señor. Oramos para que, Señor, tú tengas misericordia de tu pueblo y nos suplas en cada necesidad. Gracias te damos, Señor, porque tú estás pendiente de esta tu iglesia, de cada uno de tus siervos,
y abundarás en todo bien y gracia y misericordia en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Ahora, como es costumbre de la iglesia y es parte del culto, no lo podemos ocultar porque forma parte de la Sagrada Escritura. En la Escritura está contemplado que parte del culto es la ofrenda, extraer las ofrendas al Señor. Está contemplado claramente de tal manera que aunque yo quisiera, no debo, no puedo esconder esta parte de nuestro culto. Forma parte del culto, forma parte de la adoración, y con todo respeto a quienes están contrarios a esta sección de la palabra de Dios, del culto al Señor. La palabra de Dios es clara al ordenar que la iglesia debe ofrendar como parte de su culto público. Entonces continuamos con nuestro estudio acerca de la dedicación de los diezmos y ofrendas, basados en el texto de Hebreos capítulo 7 versículos 1 y 2, que dice así a la letra: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. Esto dice en los versículos 1 y 2. Pero también vemos que más adelantico, y perdonen que no lo tuve en cuenta, pero más adelantico dice que mayor es el que bendice que el que recibe la bendición. Vamos a ver si lo encuentro. Mi esposita me va a ayudar allí. Mayor es el que bendice que el que recibe la bendición. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham trajo los diezmos al sacerdote Melquisedec, y como lo hemos venido estudiando, el sacerdote Melquisedec es símbolo, es sombra y tipo de nuestro Señor Jesucristo en el antiguo pacto. Entonces estamos viendo que, ¿qué vio Abraham? Abraham vio a nuestro Señor Jesucristo como al sacerdote Melquisedec, en la figura del sacerdote Melquisedec. Y entonces Abraham comprendió que era el Señor el que lo había llevado a la guerra, le había dado la victoria y ahora traía el botín. Y además de ello lo bendijo. Es la bendición del Señor la causa por la cual Abraham ofrece todos los diezmos a el sacerdote Melquisedec. Hebreos 7:7 me dice aquí mi esposita, esa es la hermosa ayuda idónea. Es indispensable que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En este caso, Melquisedec bendijo a Abraham, o sea, Melquisedec es superior a nuestro padre de la fe, a nuestro padre Abraham. Entonces, hermanos, si Abraham, el padre de la fe, trajo los diezmos y los presentó al Señor, ¿cuánto más nosotros, que recibimos la bendición salvífica y juntamente con esa bendición, que es la persona misma del Señor Jesucristo, recibimos también todas las cosas? En Cristo hemos sido bendecidos plenamente, no falta ni una bendición, las tenemos todas en Cristo Jesús. Porque Él nos ha bendecido, nosotros también traemos una expresión de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Ahora mismo, toma tu diezmo y ofrenda allí donde estás, tómalo y vas a consagrarlo ante el Señor. Y puede ser mañana o esta tarde, puedes hacer la consignación o trasladarlo, o venir aquí a la iglesia los 3 días de la semana que nos dan para poder movilizarnos, y aquí te la recibimos y la guardamos para ponerla en el alfolí. Consagramos a nuestro Señor
los diezmos y ofrendas, porque eres quien nos ha bendecido. Amado Dios, aquí están nuestros diezmos y ofrendas, fruto del trabajo, de la bendición que nos has dado, porque tú nos has bendecido. A cada uno conforme a tus riquezas gloriosas, y tú has visto nuestras necesidades y las has suplido, más allá de lo que nosotros podemos esperar, de lo que nosotros podemos necesitar o de lo que nosotros podamos anhelar. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Recibe hoy, Señor, este diezmo y esta ofrenda que tu pueblo trae para ti, con júbilo y adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ustedes saben muy bien que el pastor aquí no maneja las finanzas. No estoy pidiendo que me consignen a mi cuenta. Sabemos que la iglesia tiene una tesorería y está dirigida por la hermana Angelita Montoya, y su cuenta es número 0300 775 0128 de Bancolombia, en el sistema de ahorros Bancolombia. Lo repito, 0300 775 0128. Puedes hacer el traslado allí y puedes hacer o puedes enviarle mañana en consignación o algo así. Muy bien, hermanos, habiendo pasado esto, vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios, y me había olvidado, pero le ruego el favor a los hermanitos, amados hermanos, dale compartir allí en tu aparato, tu celular, en la tableta, por el medio que estás viendo en el computador. Dale compartir a este video. ¿Por qué? Porque algunos hermanos no están en mi perfil, pero tú sí los tienes en el perfil. Entonces le puedes poner compartir, y los hermanitos van a ser bendecidos con este sermón, con este culto. Por ejemplo, recuerdo al hermano Henry. El hermano Henry no está en nuestro grupo de mi perfil. Alejandro, por ejemplo, no está en el grupo del perfil. Entonces necesitamos que todos estos hermanitos que no están allí puedan verlo, porque tú lo estás transmitiendo o retransmitiendo, le das compartir. Y de pronto, pues no sabemos, el Señor está haciendo obra en otras personas y va a escuchar el sermón por medio de este perfil. Bueno, habiendo hecho esta invitación, vamos a ir de nuevo a nuestro texto que hemos venido estudiando en Mateo. Ya vamos en el capítulo 26, retornamos después de la Semana Santa, retornamos al capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, y hoy nos vamos a dirigir al versículo 57. Vamos a dirigirnos y vamos a estar preparaditos allí en el versículo 57. Pero vamos a tener un preliminar, vamos a hacerle la introducción al texto que vamos a estudiar en esta mañana. Uno de los emblemas más conocidos en el mundo entero es la estatua de la diosa griega de la justicia, llamada Temis, la diosa Temis, muy conocida. El nombre Temis significa orden. Y esta diosa está representada en la figura de una mujer. Esta diosa es una estatua de una mujer con una balanza en su mano derecha generalmente, y una espada filosa en la otra mano. Y tiene sus ojos vendados. Bueno, esa venda se la pusieron por allá ya en el siglo XV. La figura de la estatua de Temis procede aproximadamente del siglo V antes de Cristo, pero luego en el 15 después de Cristo se le pusieron la venda. Esta estatua, esta diosa, representa la equidad, el juicio con equidad, con imparcialidad y con severidad en el castigo a los culpables. Y estas debieran ser las características, o estas son las características de la
justicia ideal o del ideal de la justicia verdadera. Pero la pregunta es, ¿podríamos decir que la justicia humana actual cuenta con equidad, imparcialidad y severidad en el castigo? Me permiten, les voy a mostrar la figura que ya ustedes la deben conocer mucho, la figura de la diosa Temis, la diosa de la justicia. Eso es lo que nosotros vemos en la justicia humana. La justicia humana o la justicia que conocemos en el mundo cuenta con equidad, imparcialidad y severidad en el castigo. Realmente, hermanos, es contradictorio que esta figura que se encuentra en los palacios de justicia de las naciones, en los altos tribunales, en las cortes, en las facultades de derecho, en los juzgados como emblema de que están impartiendo justicia, en las oficinas de los jueces. Generalmente un juez y en la parte de atrás o en el escritorio tiene una diosa Temis allí. Y en las oficinas de los fiscales y abogados, ellos tienen esa figura emblemática. Pero lo contradictorio es que el emblema de la justicia inmoral y corrupta que impera en nuestros tiempos sea esa diosa que supuestamente debería imponer el orden, traer equidad y traer imparcialidad y ser severa en el castigo del culpable. En nuestro caso de Colombia, la justicia es el hazmerreír de las gentes. Vemos cómo los actores de la justicia hacen todo lo contrario a lo que representa la figura de la diosa Temis. Ayer justamente estaba viendo las noticias y quedé, sí, hermanos, impactado, un poco chocado, porque en la ciudad de Bucaramanga encontraron a un director de fiscalía, a un fiscal importante allí, que fue apresado porque estaba recibiendo un soborno de más de 100 millones de pesos dado por unos delincuentes para que alterara el proceso en curso. Conocemos de jueces y magistrados que venden sus fallos al mejor postor. Lo que hemos visto, el escándalo que hemos visto en Colombia del vergonzoso cartel de la toga. Y hay otras instancias de la justicia que se han dado a la politización y han olvidado la justicia, lo que llaman ahora las IAS. Las IAS han estado muy influenciadas, las que deben impartir justicia, han estado muy influenciadas por la politiquería. Pero eso no sucede solamente en Colombia, eso sucede en todos los países del mundo, porque la justicia es más bien la injusticia humana. Es una vergüenza ver actos de injusticia procedentes de la que debiera ser la justicia. Por ejemplo, supimos el caso de un padre de familia desempleado que entró a un supermercado a robar una cajita de cubos de sopa, cubos Maggi, para darle de comer a sus hijos. Y fue a donde el juez y el juez aplicó la justicia y le dio 4 años de sentencia de cárcel. Mientras que vemos que a los peores bandidos narcoguerrilleros se les premia con curules en el Congreso en aras de un mal llamado proceso de paz. Tremendo. ¿Y qué decir de los bandidos de cuello blanco, que se les lleva a cantones donde tienen apartamentos, porque no son celdas, sino apartamentos de 5 estrellas, mientras que sus procesos se terminan, caducan, porque llegó el vencimiento de términos, y entonces salen a usufructuar del producto de su botín? Esa es la justicia imperante, no solamente en Colombia. Sabemos que esto sucede hasta en las mejores naciones, hermanos.
Y la pregunta es, ¿cómo te sientes tú al ver los actos de injusticia que vivimos? Y la pregunta es, ¿y cómo te sentirías tú si fueras víctima de un acto de injusticia o fueras acusado por un delito que no cometiste? ¿Cómo vemos esta injusticia a la luz de la fe que profesamos? Pero hay una pregunta mayor. ¿Cómo guardamos nosotros la justicia? Esa justicia que debe ser imparcial, esa justicia que debe ser equitativa y esa justicia que debe castigar al culpable. ¿Cómo la manejamos nosotros mismos en nuestro diario vivir? Bueno, el texto que hoy nos da el Espíritu Santo, continuando con nuestra serie de estudios del Evangelio de Mateo, da comienzo, es el start, el comienzo al relato del proceso de injusticia que sufrió el Señor Jesús. El peor de los actos de injusticia que ha cometido el ser humano, la historia humana, el injusto proceso judicial actuado en contra del más justo de los seres que haya pisado la faz de la tierra. Y a partir de este sermón estaremos meditando sobre una serie de sermones titulados El proceso contra el rey Mesías. Y vamos a ir al texto. Vamos a comenzar por el texto. Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se prestaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos, que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Palabra de Dios. Amado Señor, en esta mañana, por tu gracia, estamos a través de este medio virtual escudriñando las Escrituras, porque ellas nos dan testimonio de Cristo y a través de ellas somos perfeccionados en el camino de vida eterna. Te damos gracias porque en tu gran amor te ha placido revelarte a nosotros a través de la Sagrada Escritura. Y tu revelación tiene un fin salvífico para todos aquellos que aún no te conocen, que aún no han creído en ti. Pero también tiene el fin de la edificación, el objetivo de edificar a tu iglesia y fortalecerla a través del conocimiento personal de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas han sido escritas para que a través del Evangelio conozcamos que Jesús es el Cristo, el Redentor, el que nos da salvación.
y que al conocerlo tengamos la gracia de la vida eterna. Oro también por mí, Señor, para que en tu bondad y misericordia me concedas ser fiel al texto, para darte la gloria a ti, para enseñar a los hermanos para edificación y para traer la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa para la convicción del pecador y su arrepentimiento, para que vengan de la luz a las tinieblas y por la gracia de Cristo reciban la salvación y la vida eterna. A ti te damos toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Conforme a la ley de la época, el Señor Jesús debía ser juzgado por dos tribunales o sistemas de justicia que estaban vigentes. Uno era el sistema religioso dirigido por los judíos, y el otro era el sistema imperial, regido por el gobernador de turno, que en este caso era Herodes Antipas, y el prefecto de Roma en Judea, que era Poncio Pilatos. La idea de la justicia romana era que sus ciudadanos pudieran contar con una justicia equitativa e imparcial, que pudieran disfrutar de los derechos legales para que no fueran juzgados falsamente. Y la idea de la religión judía era que el acusado fuera procesado conforme a la justicia de Dios. El ideal que le dio el Señor al pueblo de Israel para que aplicara justicia es que fuera la justicia de Dios, que Israel fuera un país regido por jueces justos conforme al corazón de Dios y que no se cometiera ninguna injusticia y que pudieran recibir la misericordia del Señor. Estos eran los fundamentos legales en la época del Señor que se debían tener en cuenta para todo juicio. Pero la pregunta es, ¿al Señor Jesús se le aplicó este tipo de justicia? El comentarista William Hendriksen cita: en los anales de la historia de la jurisprudencia, jamás se ha visto una parodia de juicio celebrado que sea más vergonzoso que este. Cierro comillas. En el sermón de esta mañana, titulado, hermana Angelita, el sermón de esta mañana se titula La ilegalidad del proceso. Entonces, el título macro, el título general es El proceso contra el rey Mesías, y el primer sermón es La ilegalidad del proceso. Entonces, en este sermón vamos a contemplar algunos de los detalles técnicos con referencia al derecho judío y romano de ese tiempo, que hicieron del proceso contra el Señor Jesús un juicio ilegal a todas luces. Y vamos a ver tres aspectos, vamos a mirar tres características de ese juicio. En primer lugar vamos a ver vamos a ver el tiempo ilegal del juicio. En segundo lugar, vamos a ver el modo ilegal del juicio contra el Señor Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver el lugar ilegal del juicio. Tres cosas vamos a ver hoy acerca de ese juicio ilegal contra el Señor Jesús: el tiempo ilegal, el modo ilegal y el lugar ilegal. Entonces el Espíritu Santo nos enseña el primer aspecto de la injusticia en el juicio contra el Señor Jesús: el tiempo ilegal. Dice aquí el texto en el versículo 57: los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Al hacer un recuento del proceso contra el Señor Jesús en los 4 evangelios, podemos ver que él fue conducido por 7 juicios injustos todos en menos de 6 horas. El Señor Jesús fue juzgado y condenado
entre la 1 y 3 de la mañana allí en casa de Caifás, el día viernes. Y esto es un tiempo récord, en un día festivo y sin cumplir con la regulación del sistema penal que le asegurara al Señor un juicio justo. De otra parte, el Señor Jesús fue apresado y juzgado en el día de la Pascua. Y esto era absolutamente prohibido por la ley judía. Según la ley farisea en el Talmud, no se podían iniciar audiencias sobre un caso que comprendiera la pena capital. Y era lo que estaban pidiendo para el Señor Jesús. Pena capital. Por eso decían, gritaron, luego lo vamos a ver, gritaban, crucifícale, crucifícale. Ellos querían la pena capital para el Señor Jesús. Pero ese juicio no se podía llevar en la víspera de una fiesta mayor como era la Pascua. No se podía declarar reo a una persona durante la noche. A la persona quizás se le podía conducir a un estado de detención, de retención, pero no se le podía declarar, no se podía llevar a juicio y decir, usted está acusado por tal delito durante la noche. Había que esperar el día y había que traer a todo el concilio, o a la parte del concilio, para que pudieran determinar si el juicio era correcto. Ejecutar la sentencia en el día de una de las grandes fiestas era contrario a la regla que los judíos tenían. Por eso, aquellos sumos sacerdotes, ancianos y líderes de la religión judía de la época violaron todas las reglas de la pureza pascual y del día de reposo. Pero ¿saben algo? Ellos prefirieron no celebrar la Pascua, lo cual era grave, lo cual podía haber sido acusado por el pueblo. El pueblo había podido acusar a los fariseos, al sumo sacerdote, al Sanedrín, por haber acusado al Señor Jesús en un día festivo, por haber contravenido todas las leyes, pero peor aún, por no haber guardado la Pascua, por no haber guardado el Shabbat. Pero ellos dijeron, no importa, nos vamos con toda contra ese tal Jesús. Y hay que darle fin a nuestro propósito. Ellos tenían que cumplir, costara lo que costara, el criminal propósito. Por eso hay alguna frase por ahí de hace mucho tiempo que dice, el fin justifica los medios. Y eso fue lo que hicieron con el Señor Jesús. Entonces vemos cómo el Señor Jesús fue enjuiciado en un tiempo ilegal. Todo lo que hicieron el Señor Jesús respecto al tiempo fue ilegal. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos lleva a mirar, a contemplar la forma ilegal como Él fue enjuiciado. El modo ilegal. Primer punto, el tiempo ilegal. Segundo punto, el modo ilegal. Recordamos que en sermones anteriores vimos cómo vinieron a arrestar al Señor. Él estaba con 11 discípulos mejor. Solamente uno o dos llegaban a tener de pronto una espada, como pasó con Pedro. Pero vinieron más de 500 personas. Una turba armada con palos, espadas y antorchas. Y ahora el evangelista nos relata que aquellos que habían arrestado al Señor Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, en donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. La injusticia contra el rey Mesías comienza desde el arresto. Se violaron todos los principios legales para arrestar al Señor. Porque la ley requería que un judío, para poder ser arrestado, debía ser conducido por una acusación formal. Debía lo que ahora llamamos algo así como una orden de captura.
O sea, el juez tenía que emitir una orden de captura, no era que simplemente iban algunos allá a la Topa Tolondre y venga que usted queda preso. No, señor, se requería de una acusación formal, con causal comprobada, que la causa fuera comprobada y se emitía por el Sanedrín. Y esa boleta de captura que decidía el Sanedrín, vamos a capturar a este delincuente, tenía que llevarse a la administración romana. Para que fuera la administración romana, el ejército romano, en cabeza de Poncio Pilatos, quien llevara preso a ese reo. A nadie, absolutamente a nadie, ni por la ley judía, ni por la ley romana, se le podía llevar preso por sospecha o por falsas acusaciones. Como lo hemos visto, al Señor Jesús no se le respetó el debido proceso y lo arrestaron sin acusación formal. Ni se conocía la causa de su arresto. No se sabía por qué lo arrestaban. Que por sedicioso, pero ¿a dónde estaba la sedición? Si él estaba orando. Él estaba en Getsemaní orando cuando llegaron a apresarlo. ¿Cuál era la rebelión? ¿Cuál era la sedición? No había. No había una orden, pero sin embargo con todo eso se lo llevaron. Se lo llevaron. No se le respetó el debido proceso. Lo arrestaron sin acusación formal. No se conocía la causa de su arresto. Por lo tanto, tampoco había autorización de la ley romana o de la justicia romana para llevarlo a la cárcel. Pero los judíos religiosos, que eran mañosos, audaces, se hicieron sus trampas para llevar a cabo el arresto en las horas de la noche, al escondido de todo el mundo. Por eso por allá en Juan 3 el Señor dice que el que hace lo malo busca las tinieblas, pero el que hace lo bueno busca la luz, para que lo que se vea, para que lo que haga se vea públicamente. Aquí estos, como eran bandidos, vinieron en la noche, arrestaron al Señor Jesús en la noche, sin orden de captura, todo el escondido, para que la gente no supiera la injusticia que estaban cometiendo, y para que el Señor Jesús no tuviera la oportunidad de ser defendido. ¿Cuánto pasa eso en nuestro mundo moderno, hermanos? Otra de las graves violaciones que se cometieron en el arresto del Señor Jesús es que legalmente, por la Torah, por el Talmud de los judíos, no se podía arrestar a una persona por soborno. No se podía, si había soborno de por medio, no se podía arrestar a la persona. Y en este caso el Señor Jesús fue arrestado porque le dieron soborno a Judas. El que lo entregó fue Judas, ¿se acuerdan? El Señor Jesús también fue maniatado y tratado con violencia, lo cual estaba absolutamente prohibido por las leyes romanas. Un reo no podía ser maltratado. ¿Por qué no podía ser maltratado? Porque él no era culpable hasta que se le demostrara lo contrario. Se daba por sentado de que una persona era acusada, pero no se tenía por culpable hasta que se comprobara lo contrario. Y ya cuando se le comprobaba que era culpable, pues ahí sí se le castigaba. Pero no se le podía tocar de esa manera tan injusta y de ese trato tan violento que hicieron al Señor Jesús. En Juan capítulo 18, versículo 12 a 14, nos dice que el Señor Jesús fue llevado primero a la casa de Anás. Anás era un viejo zorro de la religión y de la política de la época del Señor Jesús. Y dijéramos que él es como el artífice de todo esto. Él era la cabeza criminal de este acto vil e injusto contra nuestro Señor. Este viejo zorro, digámoslo así, esta serpiente aguda, era saduceo.
Ustedes saben que hemos visto en la escuela de los miércoles, en la enseñanza de los miércoles, en la introducción al Nuevo Testamento, que los saduceos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, no creían en espíritus y todo esto. Él era saduceo, había sido sumo sacerdote, pero no era un sumo sacerdote porque traía la raíz de Aarón. No. Era sumo sacerdote nombrado por Roma. Porque desde que Roma tomó el imperio, ¿verdad?, por sobre el año 57 antes de Cristo, y nombró allí a los gobernantes de Roma, dándole concesión a los judíos. Entonces Roma era la que determinaba quién iba a ser el sacerdote. No importaba si era procedente de la raíz de Aarón, como era lo ordenado por la Torá, que fuera de la tribu de Leví y que cumpliera todos los requisitos del sacerdocio. No. Lo importante allí era que Roma era el que lo imponía. Y Anás fue sumo sacerdote, como por allá por unos 6 o 7 años, entre el año 7 y el 13, o el 8 y el 15 antes de Cristo. ¿Sí? Y había sido tan malo como sumo sacerdote que el mismo gobierno romano lo destituyó. Pero lo destituyó, sin embargo, este Anás tenía tanto poder que manipuló al gobierno romano e hizo que lo sucediera. Mire, ya está corriendo el año 30. Él dejó el sacerdocio, fue quitado del sacerdocio en el año 15, 13 por allá. Y él logró, mediante manipulación, mediante sobornos, coimas, logró que nombraran sumo sacerdote a sus 5 hijitos y a su yerno Caifás, quien ahora era el sumo sacerdote. Este era el famoso Anás, un hombre codicioso en extremo, que de sacerdote del Dios Altísimo no tenía nada, menos de sumo sacerdote. Entonces era un hombre absolutamente pervertido, que buscaba poder, que buscaba posiciones en la política, que quería ganar espacios que lo pusieran a él en lugares de privilegio, a él y a su familia. Entonces Anás era quien manejaba los hilos del Sanedrín. Además era un hombre económicamente muy adinerado y él podía pagar lo que fuera para poder sostenerse en su posición de sumo sacerdote. Aunque el sumo sacerdote era Caifás, su yerno, el que mandaba durante todo ese tiempo era Anás. Imagínense, todo parecido con la actualidad es mera coincidencia. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús es en ese proceso injusto llevado a donde Anás? La entrevista con Anás tenía un objetivo: que Anás certificara, diera el visto bueno de que él era quien tenía que morir, conforme a lo que se había planeado. Se lo llevaron para demostrarle: mire, estamos cumpliendo con lo que tú nos mostraste, con lo que tú dijiste que había que hacer. Estamos subordinados a ti, su majestad Anás. Y se lo llevaron. Y era como llevar al Señor Jesús como un trofeo a los sacerdotes, a Anás, a los ancianos, un trofeo de que estaban venciendo a ese rabí, que ya sabían que era el Mesías, que estaban venciendo al Mesías y que él no los iba a molestar más, porque como lo vamos a ver en la próxima enseñanza del domingo 20, ese ya es como 25, la enseñanza del domingo 25 vamos a ver un poquito más a este Anás y qué era lo que ellos perseguían. Bueno, otro aspecto de la forma ilegal como el Señor Jesús fue tratado es que al reo se le debía dar el beneficio de la misericordia.
Él tenía el derecho a la defensa. Y él tenía derecho a que se le demostrara el delito que estaba cometiendo, por lo menos por boca de 2 o 3 testigos. Esa era la ley desde Éxodo. No aceptarás acusación contra un anciano a no ser por boca de 2 o 3 testigos. Luego en el Nuevo Testamento dice, por boca de 2 o 3 testigos se solucionará todo asunto. Mateo capítulo 18. Entonces, era absolutamente ilegal que al Señor Jesús no se le hiciera demostración, por lo menos por boca de 2 o 3 testigos. Y había que hacer una salvedad en respecto de esos 2 o 3 testigos. Y es que ellos tenían que ser interrogados por aparte. Ellos no podían ir los dos en manguala, no. A uno se le interrogaba en una habitación, al otro se le interrogaba en otra habitación, para ver si su testimonio estaba de acuerdo. Y no era un mal fraguado, un testimonio fraguado. Pero nada de esto se cumplió en el Señor Jesús. Todo fue contrario a la ley. Y esto hace del juicio contra el Señor Jesús un juicio absolutamente nulo, a la luz de los juristas de todas las épocas, cristianos y no cristianos. Se puede dar cuenta de que el juicio contra el Señor Jesús fue ilegal. De hecho, algunos juristas, algunos hombres de la ciencia, de la jurisprudencia, se han dado a investigar y han dicho, vamos a comprobar que todo esto de la Biblia y todo esto del Señor Jesús, del tal Jesús ese, es un cuento. Y entran a hacer los estudios, no solamente por la Biblia, sino por los libros históricos, como los libros de los anales de la historia, como Josefo, que él no era cristiano, sino era un judío. Y entonces allí se veía completamente, o se ve completamente, la injusticia que cometieron al Señor Jesús, y estos hombres terminan por convertirse a la fe. Ahora, vamos a leer el versículo 59. El versículo 59 nos dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Wow, este texto es para mí es muy hiriente, para mí es absolutamente asqueroso. Esa actitud del consejo. El juicio estaba predispuesto. El reo iba a ser condenado. Ya se había determinado previamente que el reo iba a ser condenado, fuera inocente o no fuera inocente. Hermanos, esto no era un juicio. Era un sucio complot contra el Señor. Versículo 62. Poniéndose en pie el sumo sacerdote, le dijo a Jesús, ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote le insistió, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Al Señor Jesús no se le concedió el derecho a la defensa, ni con un abogado, ni por medio propio. A él no se le trajo a un juicio a exponerle, mire, Señor, usted está acusado aquí de tal delito, los señores fulanos y sutanos lo acusan a usted está haciendo eso. No. Allí inmediatamente lo acusaron 2 testigos falsos y se dio todo por sentado, que entonces él no pudo defenderse. Ahora, él fue impelido, empujado, obligado por este hombre, por este asesino, por este sucio Caifás, a que confesara un crimen que él no había cometido. Un crimen falso que había sido enmarañado por los tramposos sacerdotes y ancianos del Sanedrín y comprobado por el testimonio de 2 testigos falsos. Para comprobarlo trajeron 2 testigos falsos que dijeron cosas que no eran.
pero no trajeron ningún testigo que defendiera al Señor Jesús, porque lo que dieron aquellos testigos fue una tergiversación. Torcieron las palabras que el Señor les dijo cuando dijo, destruyan. Él no dijo destruiré, sino destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Pero él se estaba refiriendo era a sí mismo, a su cuerpo, no al templo. Entonces lo acusaron de que él iba a destruir el templo. Eso lo veremos en la próxima enseñanza. Entonces fue un juicio totalmente torcido. En tercer lugar vamos a ver el lugar ilegal. Entonces ya hemos visto el tiempo, el modo y ahora vamos a ver el lugar. La ley talmúdica ordenaba que los juicios tenían que realizarse en el salón del Sanedrín. Para eso era el Sanedrín, para hacer la reunión y poner allí en la picota pública al reo y permitir que se le hiciera un juicio justo. Debía realizarse en el salón del Sanedrín, con la presencia de por lo menos la tercera parte del consejo. Eran 72 ancianos, representantes de fariseos, saduceos, escribas, y los únicos que no estaban allí eran los celotes, pero el resto tenía que haber representación de las diferentes partes. Y debía haber una tercera parte de ese consejo reunido, que representara las diferentes fracciones de la fe judía de la época. Y esas eran 23 personas, 23 ancianos. Pero resulta que ellos no tenían el consenso de los 23 ancianos, de las diferentes facciones de la fe judía. Entonces ellos cogieron a los que estaban con ellos, a los que ya tenían ahí amangualaditos, y se los llevaron para la casa de Caifás. Allí llevaron al Señor Jesús de noche, hicieron una reunión secreta, sin quórum, para adelantar el proceso, para adelantar ese nefasto plan y para que la gente no supiera. Porque si lo hacían en el templo, en el salón del templo, en el salón del Sanedrín, pues todo el mundo se iba a dar por enterado y allí la gente iba a estar pendiente de cómo se dio este tratamiento al Señor Jesús. Pero ¿por qué se hace ilegal que el juicio se realizara en el palacio del sumo sacerdote y no en el salón del templo? Mucho, hermanos. En primer lugar, la institucionalidad del salón del consejo del Sanedrín. Ustedes han sabido que hay muchos entes de supuesta justicia en el mundo moderno que se realizan los juicios fuera de los estrados judiciales, fuera de los juzgados. Esos juicios no son válidos. Por eso se llama una justicia, una falsa justicia, o un juicio falso, una justicia amañada. El hecho de que se juzgue a una persona en un tribunal, en un juzgado, en una corte penal, implica que ese juicio es legal, que el juzgarlo en un lugar así muestra institucionalidad del gobierno para juzgar. Ahora, el número de los ancianos participantes era bien importante, porque para poder cumplir con la ley tenían que haber 23 y no estaban los 23. Ahora, la hora del juicio es como, vamos a juzgar a esta persona fuera del horario de juzgado. Los juzgados salían, por decir algo, 8 de la mañana, cierran 4 de la tarde. En ese lapso de tiempo había que juzgar a los reos. Y los juzgados funcionan de lunes a viernes. El sábado, el domingo, los festivos no funcionan. Pero allí, por esa razón, no lo llevaron al Sanedrín, al lugar del consejo. El enlosado se llamaba. Entonces allí no podían llevar al Señor. No había institucionalidad en el juicio. Tenían que llevarlo a la casa de Caifás para hacer los preliminares de noche en la Pascua y en el Sabbat,
a pesar de su clandestinidad. Y la razón más importante para que estos hicieran ese juicio preliminar allí era que tenían que oficializar el veredicto y formular las razones para que la sentencia que posteriormente iban a dar se basara en cosas justificadas. O sea, ellos querían darle limpieza a un acto terriblemente sucio. Querían blanquear, el Señor Jesús ya les había hablado, sepulcros blanqueados. Por fuera muy lindos, blanquitos, pero por dentro llenos de huesos corrompidos, oliendo a mortecina. Eso fue lo que hicieron aquellos hombres. Querían blanquear, querían justificar, querían aparecer muy justos delante de los hombres, acusando, arrestando, acusando, juzgando y condenando a un justo. Eso fue lo que hicieron. Al tener ellos justificado todo ese proceso, muy sencillo, tenían los documentos legales para ir a la justicia de los gentiles, para ir a los romanos y decirles: miren, el Sanedrín en pleno ha determinado que este hombre es un delincuente y debe morir. Y listo. Entonces, esta injusticia se estaba cometiendo con el Señor Jesús. Pero luego vamos a ver otras injusticias. Esto lo estamos viendo solamente desde el aspecto del arresto y desde el aspecto de la primera audiencia que tuvo el Señor Jesús en la injusticia. Y vamos a seguir. De hoy en 8 días, Dios mediante, estaremos viendo el juicio injusto. Cómo se le realiza un juicio absolutamente injusto. Vamos a penetrar un poquito más allá para ver cómo fue maltratado nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? Estos argumentos técnicos, judiciales, yo no soy muy conocedor de las cosas legales. Yo sé que de pronto habrán algunos más letrados, muchos más letrados que yo en este aspecto, y sería muy bueno también tener sus aportes. Pero estos argumentos técnicos de tiempo, modo y lugar, como deben ser analizados en un verdadero proceso judicial, nos indican fehacientemente que el Señor Jesús fue llevado a través de un proceso de juicio injusto, y que este es el peor crimen que ha cometido la justicia humana en toda su historia. ¿Y por qué es el peor crimen?, te preguntarás. Han habido otros crímenes peores, como el de los nazis. Bueno, hermanos, este crimen es el peor crimen de toda la historia de la justicia humana, porque se condenó, se castigó, se sacrificó al único hombre perfectamente justo que ha pisado la faz de la tierra, Jesucristo el Señor. Hermanos, si a mí me llevaran a una cárcel por un delito que yo cometí, que yo no he cometido, no es injusticia, me lo merezco, hermanos, porque yo soy pecador, yo he pecado, he sido pecador. Porque mi pecado amerita el juicio de Dios, y Dios puede llevarme a juicio y a justicia en una cárcel a la hora que Él quiera. No hay problema. Yo cometí pecado, he transgredido la ley y me lo merezco. Y todo hombre ha pecado y todo hombre merece ser ajusticiado, aunque sea ilegalmente. Pero resulta que Jesucristo es diferente. Jesucristo el Señor es el Hijo de Dios, perfectamente santo, puro, sin mancha, sin pecado. Aún el mismo Pilato se lavó las manos y dijo: no hallo pecado en este hombre. Sin embargo, fue un pusilánime y ordenó que le dieran azotes. ¿Por qué azotar a un justo? ¿Por qué azotar a alguien que no tiene pecado y después lo entrega para que los judíos lo crucifiquen? ¿Por qué si no tiene pecado? El hombre que le atravesó la lanza en su costado, después de que vio cómo salió el agua y la sangre, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué esta injusticia contra el santo?
Debemos comprender que el hombre está seriamente afectado por su pecado y por tanto no puede actuar en justicia, sino que es impulsado por sus deseos de la carne, por la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto fue lo que imperó en este falso juicio, como lo vamos a ver en el siguiente sermón de hoy en 15 días. Pero también debemos comprender que a la luz de la palabra y conforme al decreto de Dios, así tenía que suceder. Así tenía que suceder. Primero, para demostrar la injusticia humana, cuán injustos somos. Pero segundo, para aplicar la justicia divina sobre el Rey Mesías, Jesús el Señor. Uno completamente justo debía sufrir la más vergonzosa injusticia de los hombres para así justificar a los hombres delante de Dios. Otro aspecto que tenemos que concluir aquí es que conocemos sobre la batalla espiritual. Y en ese momento estaba el fragor de la batalla espiritual que las tinieblas llevaban contra el Señor Jesús. Y siempre el reino de las tinieblas obrará en toda injusticia. La justicia había venido al mundo y estaba desplazando la injusticia. Entonces la injusticia tenía que fraguarse, tenía que ponerse sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque el reino de las tinieblas obra contrario al reino de Dios. El reino de Dios obra en plena justicia. Y el enemigo pensó que había ganado al vencer en falso juicio al Señor Jesucristo. Pero desconocía que esa injusticia estaba obrando la perfecta justicia de Dios para ser aplicada en los pecadores redimidos. Esta es la razón santa y sabia del decreto de Dios para castigar en un juicio injusto, condenar en un juicio injusto a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Dios justo murió por los injustos. Primera de Pedro 3:18. ¿A qué aplicaciones prácticas debemos llegar? La palabra de Dios debe ser aplicada a nuestras vidas. Esto no quiero yo llegar simplemente a un asunto de filosófico o de derecho, a un asunto político. No. La palabra de Dios es práctica para nuestras vidas. Y debemos concluir en que el Señor Jesús murió en un juicio injusto, por causa de un juicio injusto, para que los injustos fuéramos justificados. Y por eso, la primera aplicación práctica quiero hacerla dirigida hacia aquellos que aún no han creído en el Señor Jesucristo. Aquellos que no son creyentes, aquellos que no tienen una relación personal con Cristo. Debo decirles que de una u otra forma, usted ha cometido las peores injusticias. Hoy el hombre se cree que es muy justo, porque no roba, porque no mata, porque no le hace mal a nadie. Creen que esa es la justicia. Pero en realidad, como hombres, somos injustos. Y el pecador es injusto, porque es participante de la mayor de las injusticias, el sacrificio del Cordero Santo de Dios, porque Jesús vino a morir por los pecadores. Pero como Él vino a morir por los pecadores, hoy la gracia de Dios ha venido a tu vida. Y hoy la gracia de Dios te presenta el Evangelio. Y el Evangelio es: Cristo murió de manera injusta para salvarte de tus pecados, para salvarte de tus injusticias y para aplicar sobre ti, hombre injusto, la justicia divina obtenida por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso te digo, corre a Cristo y clama para que la justicia de Dios sea aplicada sobre ti en la salvación. Corre a Cristo, porque Cristo es el único que puede perdonar pecados. ¿Por qué puede perdonar pecados? Porque Él fue a la cruz del Calvario para
pagar por la injusticia de tu pecado. Y ante Dios hay que pagar por los pecados. Si Cristo no los paga por ti, tú vas a tener que pagarlos por ti mismo. Y ese juicio sí que es justo, porque Dios va a enjuiciarte y a condenarte por los pecados que tú cometiste. En cambio, Jesucristo fue condenado por pecados que Él no cometió. Por los injustos condenado por los pecados que no cometió. En cambio, el Dios justo condena por pecados que sí cometiste. Por eso hoy la invitación es: corre a Cristo. El Evangelio te llama y te dice: oye, pecador, Jesucristo murió para pagar por el precio de tus pecados y para imputar la justicia de Dios en ti, que eres injusto. Corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y clama por tu salvación. Pero este también es un llamado a los hermanos. Este sermón no es solamente para llamar al arrepentimiento a los pecadores. Este sermón es también para llamar a los hermanos en la fe. Y el primer llamado es: amado, comprende la justicia divina de cómo aplicó el juicio sobre el Señor Jesucristo. Cómo nuestras injusticias fueron cargadas sobre Él para que nosotros fuéramos declarados justos. Cómo Él tuvo que sufrir la extrema humillación de ser acusado, apresado, condenado y crucificado por pecados que no cometió de una manera injusta. Él lo sufrió para que nosotros no lo sufriéramos. Infortunadamente, el cristianismo moderno es un cristianismo que llora por todo. Lloramos por todo, nos quejamos por todo. Y ¡ay, qué injusticia la que me correspondió a mí! ¡Ay, pero por qué tanta injusticia contra mí! ¿Injusticia? Injusticia la que se cometió contra Cristo, porque Él no cometió pecado. Compréndelo. Y dale gracias al Señor, porque la justicia de Dios ha sido aplicada sobre ti. Y ahora eres declarado justo ante el tribunal de Dios. Y tienes entrada plena a las moradas celestiales. El justo murió por los injustos. Pero este también es un llamado, en segundo lugar, para que te arrepientas por tu injusticia. Porque, ¿sabes una cosa? El Señor Jesucristo imputó en ti la justicia de Dios. Él te sacó de la injusticia del mundo para darte salvación, no para que sigas viviendo en las injusticias del mundo, sino para que vengas a la justicia de Dios. Sin embargo, en nuestro remanente pecaminoso todavía tenemos terribles manifestaciones de injusticia en nuestra vida natural. Injusticia por acción. Somos injustos. Injustos contra tu familia. Eres injusto contra tu familia, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tus padres. Hijos que son desobedientes a los padres. ¿Sabes una cosa? Eres injusto contra tu padre. Esposos que son injustos con sus esposas. Esposas que son injustas con sus esposos. Eso es injusticia. La misma injusticia que se aplicó sobre Cristo y que tú ya no debieras tener. Tienes injusticia por acción contra tu comunidad, contra tu gente, contra lo que haces. Eres injusto cuando te roban los lapiceros de la oficina. Eres injusto cuando llegas tarde a tu trabajo. Eres injusto cuando no das la milla de más. Eres injusto cuando maldices el trabajo que Dios te dio. Eres injusto por acción. Pero eres injusto también contra la sociedad en general. Cuando no pagas los impuestos, cuando robas al Estado, cuando te pasas un semáforo en rojo, eres injusto. Cuando puedes pagar los salud y pensión, pero quieres vivir a costillas del Estado. Eso es injusticia. Pero ¿sabes una cosa? También hay injusticia por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, le es contado por injusticia. Pero ¿sabes también otra forma de tu injusticia? Por complicidad. Muchas veces nos sentamos en silla de escarnecedores y andamos los caminos de los pecadores, sentándonos
a ser cómplices de las injusticias del mundo. Cuando nos ponemos de acuerdo con políticos corruptos, con políticos que promueven el aborto, que promueven la eutanasia, que promueven el fraude, contra políticos que se ha evidenciado son corruptos. Cuando nos ponemos de acuerdo con la justicia injusta y nos alegramos por las ilegalidades de la injusticia de los entes de justicia, allí estamos pecando de injusticia por complicidad. Cuando nos sentamos a ver la televisión y a ver programas y a ver películas en donde el malo es el héroe, en donde el bandido es el héroe, en donde Robin Hood es el héroe, y nos identificamos con ellos en sus delitos y pecados, eso es injusticia, porque Dios establece su justicia y Él vino a tu vida a establecer la justicia. Entonces vive en la identidad de Cristo, el justo que estableció la justicia del reino de Dios en ti, y empieza a aborrecer toda injusticia humana y clama al Señor para que no seas participante de los pecados ajenos, para que no cometas pecados de injusticia por acción, por omisión o por complicidad. Que a Dios nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia que ama la justicia de Dios. Que sea una iglesia que frecuentemente se edifica en la justicia de Dios. De hecho, hoy hemos meditado en este sermón, que puede ser muy técnico, muy judicial, con términos hasta difíciles de comprender, pero que tiene que venir a nuestras vidas para hablarnos de la justicia divina, para hablarnos de la verdadera justicia. La justicia que ama la iglesia, la justicia de Dios. Y la iglesia aborrece toda manifestación de la injusticia. Porque amar la injusticia es amar el falso juicio contra nuestro amante redentor. Y la iglesia, Ríos de Gracia, debe ser una iglesia que establece la justicia del reino de Dios en la tierra. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Así no nos guste, pero la palabra de Dios es clara. Hemos sido redimidos para establecer el reino de Dios en la tierra, para avanzar el reino de Dios. Jesucristo el Señor ya estableció su reino. Nosotros como iglesia debemos avanzarlo. Ni un paso atrás, siempre adelante en la justicia divina. A Cristo nuestro Señor sea toda la gloria, el honor y la alabanza en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Amado Rey y buen Redentor Jesucristo, te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy y cómo a través de tu palabra hemos podido ver que tú sufriste un juicio injusto, que tú sufriste una condena injusta y que tú sufriste un castigo injusto. Que sobre el justo se aplicó toda injusticia, para que la justicia de Dios se aplicara en nosotros, los injustos. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque esta es tu gracia y tu misericordia para los pecadores redimidos. Te damos gracias porque ante el tribunal de Dios no seremos hallados injustos, sino justificados por la gracia. Te damos gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un amor por la justicia y la verdad. Ayúdanos, asístenos para vivir en este carácter de Cristo, amar justicia, aborrecer injusticia y avanzar el establecimiento de la justicia del reino de Dios en esta tierra. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te pedimos que por tu Espíritu Santo nos lleves a meditar toda esta semana en estas palabras que nos has traído en este día del Señor. A ti la gloria por siempre. Amén, amén. Muy bien, mis amados hermanos, antes de despedirme, quiero darles alguna información importante respecto de la iglesia.
Como es bien sabido y anunciado previamente, la iglesia ha programado desde hace algún tiempo un retiro espiritual para matrimonios y familia, el cual se celebraría el próximo 17 y 18, sábado y domingo. Pero debido a que las instituciones, el gobierno ha ordenado un confinamiento para jueves en la noche, viernes, sábado y domingo, por la gracia del Señor hemos recibido, por la ayuda de hermanos sapientes, que podamos hacer este encuentro de matrimonios y familias desde el jueves. De tal manera que este fin de semana, desde el jueves, estaremos en el encuentro de familia y matrimonios. En una finca apartada de la ciudad, guardando pues los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo estando en la comunión del Señor, disfrutando de su presencia y sirviéndole en suprema adoración y siendo edificados en la palabra. Ya se han hecho inscripciones y ya realmente quedan muy pocos cupos. Se dijo que hasta hoy se tenían las inscripciones y no vamos a alargarlo porque tenemos muy pocos días para la parte logística. Si tú has decidido que vas a participar de este encuentro, tienes hasta las 6 de la tarde de hoy para comunicarte y confirmar tu asistencia. Si no, por favor no vayas a llamar mañana o pasado mañana. ¡Ay, pastor, ya encontré la plata, ya voy a ir! No, no puedes ir, porque la buseta va a ser limitada, la finca va a ser limitada, todo tiene una limitación para un número de personas. Y ya casi está lleno el cupo. Entonces, hermanos, eso por una parte. A los que no van a ir, no todos tienen que ir, no todos pueden ir. Entonces, a los que no van a ir, les suplicamos el favor. Primero, estén orando por nosotros, porque es la obra del Señor para su iglesia, para las familias. Una iglesia con familias fuertes es una iglesia fuerte. Si el enemigo logra debilitar las familias, la iglesia se debilitará. Pero el Señor nos ha dado el privilegio de tratar para que las familias sean fuertes en la iglesia, de tal manera que la iglesia sea fuerte. Oren por nosotros, para que el Señor nos conceda un tiempo de su gracia, de su favor, de su edificación en el nombre del Señor. Pero también les suplico que en la celebración del próximo culto, de hoy en 8 días, por favor, se unan al culto de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios, al culto virtual. Ellos tendrán su culto virtual. Entonces, por favor, se unen al culto de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios. Porque nosotros, al estar en un lugar distante y al tener una temática diferente, celebraremos nuestro culto, pero no podremos transmitirlo, hermanos. Entonces, les ruego el favor de que se unan al culto en la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios. Permanentemente estaremos pasando las informaciones. De igual manera, el día miércoles, Dios mediante, estaremos de nuevo por el sistema de Zoom, de Google Meet, estaremos por el sistema de Google Meet haciendo oración, ¿no? Es un tiempo de oración más que todo. Por esa razón no lo hacemos en Facebook Live vivo, porque no es enseñanza, sino es oración y es más bien de un modo particular. Mis amados hermanos, estos eran los anuncios que teníamos que dar. Les agradezco mucho el estar presentes en el culto del Señor. Que la gloria sea siempre para nuestro Santo Dios. Un abrazo a la distancia. Los amamos en Cristo Jesús. Amamos y necesitamos prontamente estar en la comunión presencial. Por eso rogamos sus oraciones también para que el Señor nos conceda ese santo privilegio y podamos vivir lo que es la verdadera iglesia, apasionados para Cristo. Que tengan una feliz semana en el nombre del Señor, que sean prosperados en todos sus caminos, pero especialmente en el camino hacia la vida eterna, que crezcan en la fe, que sean transformados a la imagen de Cristo nuestro Redentor y que en ustedes brille la luz de la palabra. Hasta pronto, hermanos. El Señor los bendiga. Chao, chao.